Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a El Día D aquí en el canal público de la región, en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y como cada jueves los recibimos aquí, les agradecemos por permitirnos entrar en cada uno de sus hogares, ¿no? Ya sea en vivo, a través de la pantalla del canal Universidad o a través de YouTube en cada una de estas emisiones que quedan ahí, ¿eh? En cualquier momento ustedes pueden repasar las entrevistas que vamos haciendo semana tras semana. Otra semana más en la cual nos seguimos discutiendo algunas cuestiones que parecieran de forma y de fondo en algún punto, y por otro lado también las cuestiones de fondo que siguen sin resolverse, ¿no? Porque uno sigue viendo las cuestiones que venimos hablando en los últimos tiempos, así como en algún momento fue la pandemia como tema transversal, lo que dejó la pandemia como otro de los temas que íbamos semana a semana casi recurrentemente, la inflación, ¿no? Sigue siendo tema que se especula que el próximo índice que se va a conocer ahora en estos días pueda superar el 5% nuevamente en un nivel de promedio altísimo, insoportable para cualquier país, pero aquí es como que estamos acostumbrados a estas cuestiones, o por lo menos que nos lleva a una dinámica en la cual la preocupación lo único que hace es seguir apareciendo y apareciendo, porque es como que nunca se llega, ¿no?, a lograr algún tipo de estabilidad con algunas cuestiones, sobre todo con el poder adquisitivo, que ya es bajo de por sí, como lo venimos marcando ya hace mucho tiempo, golpeando principalmente, por supuesto, a las personas de menor, a las familias de menor poder adquisitivo, las familias que menos tienen en definitiva, ¿no? Que supuestamente son las que se defienden de uno y otro lado, ¿no? Que se habla de pobreza y se alarman con los números y después no pasa nada, porque la verdad que es poco lo que se va haciendo en materia concreta para cambiar esa realidad con cuestiones de fondo. Claro, pero me dicen, lo que pasa es que primero hay que acomodar todo lo macro, ver los acuerdos, que el Fondo Monetario, que el Club de París, que es una muy buena noticia el acuerdo que se hizo con el Club de París esta semana. Es un gran logro del ministro de Economía, Martín Guzmán. Del presidente Alberto Fernández con su ministro de Economía. Bueno, a esta altura del partido, esta cuestión de la discusión sobre la potestad que está teniendo en la presidencialidad Alberto Fernández entra en discusión hace un rato largo, sobre todo por el propio embate interno que tiene desde el Frente de Todos, particularmente desde el kirchnerismo, particularmente desde Cristina Fernández de Kirchner. Y todos comentamos a ver si hace 3 meses que no se hablan. Escuchaba el otro día al Cuervo Larroque diciendo, hombre fuerte, digamos, referente de la Cámpora, referente del kirchnerismo, diciendo, por más de que haya unidad, el problema no es la unidad, ¿no? El problema es qué se hace con eso, digamos, ¿no? No se va a solucionar nada. Redoblando la apuesta con una sinceridad dolorosa, si se quiere, porque tiene razón en definitiva, ¿no? Por más de que se hablen, ¿qué logramos con eso? Si en definitiva después hay toda una situación por resolver en la cual no se están poniendo de acuerdo ni siquiera internamente. Ante esto uno ve que los otros candidatos de los otros partidos empiezan a dar vueltas proclamando un montón de situaciones, y miramos de reojo lo que ocurrió en Colombia con un balotaje ante el Milei colombiano que se metió en la definición por la presidencial, porque todo lo comparamos con eso, con Milei, con Macri, con Cristina, con Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Vamos por ese lado como si los únicos caminos condujesen a ese lugar, ¿no? En el marco de todo esto, la realidad golpea y fuerte a la mayoría de los argentinos. Un alejamiento cada vez más grande, cada vez más brutal, que solo, hoy lo escuchaba a Martín Copps esta mañana en la radio de la Universidad Nacional de Mar del Plata, diciendo que lo único que nos une es la selección argentina. Bueno, menos mal que ganó la selección, por lo menos, ¿no? Y que estamos con algún tipo de ilusión o esperanza a partir de lo que ha ocurrido en esta finalísima disputada en el estadio de Wembley en Londres, donde Argentina le ganó 3-0 a Italia. Digo, no es un programa deportivo, que es tranquilo, no vamos a analizar esa cuestión. Contento como todos los argentinos, pero digo, nos ponen contentos esas cuestiones, nos unen realmente esas cuestiones, porque cuando hay un gol, cuando la Argentina gana, gritamos todos de la misma manera, los que más tienen, los que menos tienen, los empresarios, los desocupados, la clase dirigente política y las personas que nada tienen que ver con eso y todos los días se levantan buscando ver cómo llegar al día para alimentarse, ¿no? Pero en estas cuestiones, no puede ser que lo único que logremos como conjunto sea el fútbol. Está bien, el impacto cultural que tiene el fútbol, sobre todo en la Argentina, es el deporte más popular del mundo, aquí por lejos es lo más popular, pero nos estamos quedando o estamos dejando afuera muchísima gente por fuera del fútbol. Y así todo el fútbol también, ¿no? Nos está dejando fuera porque para ver los partidos hay que tener algún pago de cable o un extra o ver si hay conexión a internet o demás. También nos está dejando fuera. No estoy proponiendo que vuelva el fútbol para todos, pero hay una cuestión ahí también que se va desarrollando con esta temática donde se pueden ver algunos de estos factores. Y en el medio pareciera que con el hot sale estamos todos salvados, ¿no? Y lo planteo esto, no en contra del hot sale tampoco, sino una cuestión de cómo estamos analizando la realidad a partir de lo que nos van diciendo que ocurre con la realidad, ¿no? El hot sale es un éxito. Bueno, entonces tan mal no está la Argentina. ¿Viste la cantidad de argentinos que había en Wembley? Y bueno, fíjate vos que ir a Londres, ¿no? Que pagar una entrada para ver un partido de esas características con nivel de mundial. Está bien, pero no es la realidad. Pero es lo que vemos.
Y es lo que nos hacen vender como que la realidad, y por ahí es la realidad de algunos de nosotros, por ahí es la realidad de los que tenemos la suerte de tener algún trabajo que nos permite entrar al hot sale y comprar en 12 cuotas a un producto un 30% menos, y que tenemos la certeza que el próximo mes vamos a poder pagar la cuota, ¿no? Y hasta ahí nomás, pero bueno, como son cuotas fijas, lo mismo la inflación se lo va llevando, hay que comprarlo, hay que aprovechar. Digo, o aquellos que tuvieron la oportunidad, bueno, justo estaban en Europa o vivían en Europa, porque hay muchos de esos, de los que estaban en Wembley eran los que vivían en Europa que fueron para allí. Pero digo, nos venden o nos pintan esa realidad cuando la realidad está lejísimos de eso. Estamos viviendo los primeros fríos, ya vemos los primeros problemas con el tema de lo que tiene que ver con cómo calefaccionarse, de lo que va a venir en la factura de gas. No, bueno, pero estamos en el marco, ahora sí, este año, el año pasado no, este año estamos en el marco de zona fría y eso nos va... Sí, pero ya estás pensando, ¿cómo puede ser? Digo, para resumir, ¿no? Que estemos viviendo en un lugar donde calefaccionarse sea un lujo. Digo, porque hay audiencias públicas, pues es un servicio público. ¿Cómo puede ser que estemos viviendo ese... o que incluso aquellos que tenemos la posibilidad de tener algún trabajo, de poder llegar a fin de mes si se quiere, que ya es un lujo maravilloso en la Argentina, miremos de reojo a ver cuánto viene de gas? No, digo, estamos viendo una irrealidad mientras miramos cómo se llena Wembley y miramos cómo sale el hot sale, que es asombrosa. Y es por ese motivo, digo, como veníamos las semanas anteriores hablando de la diferencia mientras ellos se discuten a ver quién tiene el poder, qué es el poder, mientras Cristina dice el poder lo tienen otros, ¿no? Es como cuando Milei dice que la casta política es otra cosa, ¿no? Son como lugares externos a lo que les acontece a ellos mismos. Por supuesto que Cristina Fernández tiene el poder y por supuesto que Milei es parte de lo que él mismo llama la casta política. Sin embargo, quieren mostrar un cambio. El mismo Juntos por el Cambio, se llama cambio justamente por eso, y son parte de lo mismo. Ahora, ¿está mal que sean parte de lo mismo? No. Pero ¿qué pasa? El hartazgo de abajo, el hartazgo de la sociedad que ya no quiere más de lo mismo. Entonces les proponen un cambio, algo diferente, algo disruptivo en el caso de lo que podrían ser estos sectores. No me animo a decirle de liberales porque liberal es otra cosa. El sector de Milei, para llamarlo de algún modo, para identificarlo, digo, ¿no? Está muy lejos eso de una realidad que es cada vez más apabullante, que es cada vez más dolorosa y que está golpeando cada vez más la situación social y emocional de todos los argentinos. Venimos ya de una situación de pandemia en todo el mundo que también nos afecta. Mientras tanto hay que mirar a lo que viene, y lo que viene, cuando uno te preguntaba, bueno, el tema de la agenda, bueno, la famosa agenda de 2030 de la ONU, ¿cuál es? Sí, bueno, medio ambiente. Pará, en el Consejo Deliberante se está discutiendo la exploración petrolera en principio, para luego la perforación y explotación petrolera, en definitiva, si es que sale todo bien. Por poco nos dicen que esto es Dubái, como ya lo hemos mencionado en otro momento, ¿no? No, Mar del Plata no va a ser nunca Dubái, esto hay que tenerlo en cuenta. Dice, bueno, pero la cantidad, sí, por supuesto que va a haber un empuje y que va a haber un impulso económico para la ciudad. Por supuesto que lo va a haber. Por supuesto que se van a generar puestos de trabajo. Hay que ver si son de acá, si los traen de afuera, cuándo van a generar, cuántos puestos, a quiénes van a capacitar y demás. Pero supongamos que sí, y que sí va a pasar eso, que va a haber más dinero. ¿Cuánto? Por llevarse todos los recursos. Porque en definitiva están explotando o van a explotar, primero explorar y después explotar los recursos propios. ¿Cuánto nos queda? Digo, pues esa pregunta no está. En la discusión que siempre armamos dicotomías de casi todo es medio ambiente, entonces es no, es desarrollo o presunto desarrollo a costa de todo, entonces es sí. Y uno ve, ¿no?, sectores que te llaman la atención, ¿no?, conferencia de prensa de la CGT diciendo, sí, queremos esto. No, ya es llamativo, por lo pronto. Evidentemente hay un montón de intereses en juego, como todas estas cuestiones. Alguien dice, lo que pasa es que cuando quiso venir McCain le prohibimos y fíjate lo que pasa en Balcarce. No sé, yo no veo un Balcarce hecho Dubái porque se instaló McCain tampoco. Digo, ¿cuál sería el impacto de tener McCain acá? No sé, qué sé yo. ¿Es McCain lo mismo que explotar los recursos naturales en el mar argentino con un costo altísimo de riesgo? No, pero el riesgo es mínimo. Bueno, pero es riesgo. Y lo digo como pregunta incluso, ¿eh? No me quiero poner en especialista de esto, lo hemos hablado con algunos protagonistas y demás. Digo, entonces, ¿qué agenda estamos discutiendo? ¿Ver si ponemos el reconocimiento facial en las calles con las cámaras? Entonces, me parece que hay un alejamiento de los problemas de fondo, de las situaciones reales, de lo que está ocurriendo, ¿no? La discusión como un logro de la suba del piso del impuesto a la ganancia. Sí, está buenísimo. ¿Cuántas personas ganan más de 280.000 pesos por mes? Digo, ahí, del problema de fondo real está lejísimos eso. Sí, es un logro, sí, pero está lejísimos. Entonces, me parece, y quería comenzar con eso justamente, ver y analizar un poco la realidad y tratar de vernos un poco más en perspectiva con respecto a eso. Un poco de estas cuestiones me gustaría hablarla con la entrevistada del día de hoy, así que si les parece, vamos a presentar nuestros auspiciantes y comenzamos.
auspician este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Y mientras tanto todo esto ocurre, y mientras tanto las décadas y los años pasan aquí en la Argentina con ciertas circunstancias de crisis permanente, seguimos teniendo grandes logros y motivos de los cuales ponernos orgullosos en este caso. La vicepresidenta de la Internacional Socialista de Jóvenes es una marplatense, estudió aquí en la Facultad de Derecho, es una persona aquí reconocida, hasta incluso por cuestiones familiares dentro de nuestra Universidad Nacional de Mar del Plata, es Agustina Rodríguez Biasone, quien está en contacto con nosotros. Agustina, buenas noches, gracias por atendernos. Hola Nicolás, muchas gracias por esta entrevista. Bueno, es un placer volver a estar en contacto. Bueno, gracias a vos, porque además, ¿dónde estás en este momento? Contanos un poco del contexto actual tuyo. Bueno, yo en este momento, como bien dijiste, soy vicepresidenta de la Unión Internacional de Jóvenes Socialistas, lo soy desde el año 2018, cuando fui electa, y actualmente me encuentro en Albania. Nosotros estamos a punto de tener nuestro Consejo Mundial, nuestra primera actividad presencial post-COVID, para lo que implica una organización internacional. Como te imaginarás, la situación de COVID fue terrible, justamente porque nosotros, uno de los valores principales y de las cuestiones que intentamos mantener es el encuentro y la discusión política entre organizaciones de la socialdemocracia y la izquierda democrática en lo que es el mundo. Nosotros tenemos una organización con más de 110 países adheridos, si se quiere, y más de 140 organizaciones en ese esquema. Nos organizamos en comités, por regiones y demás, pero bueno, la pandemia obviamente trasladamos todo a plataformas internacionales, pero este evento tiene muchísima expectativa justamente porque nos volvemos a encontrar de manera presencial, porque hay mucho recambio de liderazgo luego de lo que fue también el COVID, y porque un poco lo decías vos en tu introducción y ahí me permito hacer el linkeo. Nosotros estamos muy ligados a la Agenda 2030 de ONU, somos participantes activos en esa agenda, incluso estamos en las asambleas de discusión de esa agenda, así que este año y particularmente Albania es la capital de la juventud europea, así que hay muchos condimentos que hacen que este sea un evento, la verdad, bastante esperado por todos los que somos miembros de UCI. Seguro. Agus, vos recién comentabas ahí en el medio de tu introducción, digamos, a contarnos un poco del contexto, algunas de las cuestiones que tiene este encuentro internacional. Pero en definitiva, ¿cómo funciona eso? Digamos, ¿cómo son las mesas de discusión? ¿Cuáles son las temáticas? Digamos, algo decías por ahí, pero para explicarlo bien, digamos, de la importancia que tiene todo esto. Bueno, la UCI en realidad tiene una mesa de liderazgo, yo soy parte de esa como vicepresidencia. Tiene un presidente y un secretario general, obviamente con distintas funciones y responsabilidades, y después tenemos todo lo que tiene que ver con el control de lo que nosotros hacemos, tanto financieramente como legalmente. Somos una organización internacional que recibe fondos internacionales, generalmente de instituciones públicas, por lo que también nuestras cuentas tienen que ser claras y transparentes, y es uno de nuestros lemas y principios también. Pero más allá del trabajo del liderazgo y de las responsabilidades como líderes que nosotros tenemos de esta organización, nos organizamos también en comités en base a cada continente: África, América, Europa, Mediterráneo, la zona balcánica, Oceanía. Y cada continente obviamente tiene algunas características especiales más propias de lo que está sucediendo en la región, pero después también tenemos una agenda de trabajo que se interconecta con nuestros grupos de trabajo. El feminismo, la sustentabilidad, lo que pasa a nivel de corrupción y narcotráfico de manera internacional, la sustentabilidad, todo lo que tiene que ver con los grupos de la diversidad y sobre todo el respeto de los derechos humanos. Básicamente esas son nuestras banderas más fuertes e importantes y están muy ligadas a la Agenda 2030. Sobre todo la Agenda 2030 tiene toda una línea especial para juventudes, y como de alguna manera esta agenda en el 2015 fue pensada e impulsada también para la generación que venía, que éramos nosotros los que estábamos transitando, qué tipo de mundo íbamos a dejar, porque la verdad que los números venían siendo, o lo que estaba mostrando la realidad era bastante preocupante, y lamentablemente en el 2022, haciendo un poco de mirada hacia atrás, lo que vemos es que en algunas cuestiones quizás estamos un poco mejor, porque algunos temas se empiezan a debatir más y tienen agenda importante en ciertos países,
pero la verdad que si nos pensamos al día de hoy, sigue habiendo conflictos armados a nivel regional en ciertas zonas específicas, sigue habiendo mucha política migratoria que es bastante cuestionable o al menos todavía no hemos resuelto como humanidad qué hacer, y obviamente el tema de género y sustentabilidad que está siendo las agendas más primordiales y que tampoco encuentran respuesta en lo que estamos generando como organizaciones activas y tampoco en la política en cada uno de los países. Claro. Así que me parece que esta agenda hoy toma mayor relevancia que nunca, pero también haciendo autocrítica de cuáles fueron los resultados y cómo viene siendo ese trabajo. Está bien que tuvimos 2 años de pandemia, que nadie sabía cómo iba a lidiar, pero también la pandemia trajo nuevas dificultades. Digo, cómo enfrentamos una pandemia mundial a nivel global, qué hacemos con las patentes, qué hacemos con los barbijos, qué hacemos con lo que se va generando el conocimiento y cómo se distribuye. Digo, también ahí hay una distribución desigual, a veces nosotros decimos entre norte y sur, pero no siempre es norte y sur, también a veces es más transversal cuando empezamos a ver cómo es el globo. Así que la verdad que hay una agenda enorme de trabajo, obviamente que también Ucrania está en nuestra agenda, y bueno, hay mucho para trabajar. Incluso el último día del Presidium tenemos del Consejo tenemos un día entero de sustentabilidad, donde también acaba de haber una jornada de plantación de árboles en una de las zonas de Albania que están intentando recuperar, bueno, forestar zonas que no están hoy forestadas, así que bueno, también hay un granito chiquito de arena de contribución en algo real y tangible al país que nos aloja y nos recibe. Bueno, excelente, interesantísimo. La verdad, gracias por el resumen también, porque es muy amplio cada una de las temáticas y has logrado por lo menos ponernos el auto de lo que está ocurriendo, digo, en ese marco. Pero me quiero meter con alguno de los temas, digamos, ¿no? Porque, o digo, ya más por el lado del análisis, si me permitís, para escuchar tu opinión y poder ver también una perspectiva en este contexto que nos has contado hasta ahora. Porque si yo me pongo a escuchar lo que vos planteás y lo que van a plantear en ese encuentro internacional, que es mucho también de lo que se plantea en otros tipos de encuentros internacionales a estos niveles tan importantes, siento que nos quedamos lejos. Vos sos de acá, incluso sos de Mar del Plata, digamos, por lo que ya hemos comentado y demás. Digo, y parece como que estamos a años luz de poder discutir eso cuando tenemos barrios donde hay gente que no come, digamos, ¿no? Muchos barrios donde hay gente que le cuesta llegar a comer en el día, digamos, ¿no? Digo, ¿cómo analizamos esta perspectiva o esta brecha? Digo, ¿cómo pensamos esta agenda dentro del marco de situaciones o circunstancias como las que se viven por acá? Bueno, mira, no hablamos de mi trabajo, pero yo trabajo en los barrios populares hace 6 años en la ciudad de Buenos Aires. Yo me mudé a Buenos Aires primero porque fui electa por una escuela de líderes políticos, que era el primer año que se hacía en 2015. Yo me recibí en el 2014 de la Universidad Nacional de Mar del Plata, de la Facu de Derecho. Así que, como vos decís, soy hija de esa ciudad, nací en Mar del Plata, pero por distintas circunstancias políticas y laborales y también formativas, porque terminé haciendo mi maestría en Buenos Aires, me mudé a Buenos Aires. Y hace 6 años que trabajo en barrios populares en la ciudad de Buenos Aires, como vos decís, hoy casi, no digo la mitad, porque es verdad que el RENAVAP, que es el registro de barrios populares, que ahora con el censo también se volvió a hacer una revisada de dónde eran, dónde estaban y si crecieron, y lamentablemente de 4.000 y pico que teníamos en el 2016-17 pasamos a 5.000 y pico, casi 1.000 barrios nuevos. Entonces eso también habla de la geografía de la Argentina. Pero más allá de eso, digo, a veces, como vos decís, es difícil compatibilizar estas agendas, pero también hay algo de la certeza de transitar en estos barrios todos los días, que es que si bien obviamente como cualquiera de nosotros en cualquier barrio de cualquier ciudad de nuestro país nos preocupa llegar a fin de mes, porque también la clase media está pasando un momento bastante dificultoso, también hay cuestiones de fondo que los argentinos también estamos muy preocupados. O sea, no da lo mismo vivir en un basural o no vivir en un basural. No da lo mismo qué tipo de alimentos comemos. No da lo mismo cómo es la energía o no. Porque también todo eso repercute en la vida del día a día de cada uno de nosotras y nosotros, incluso en los barrios populares, que muchas veces nosotros hablamos desde afuera, pero digo, en los barrios populares por lo general hay tanques de nafta para poder tener garrafas. Entonces, o tanques de gas, dependiendo. Entonces digo, por ejemplo, algo tan a veces inhóspito como lo que es la guerra en Ucrania. Che, ¿esto va a repercutir en mi economía del día a día? No solo es la inflación que obviamente se está comiendo el bolsillo de quienes son trabajadoras y trabajadores, pero de la población en general. Hoy estamos en unas cifras que son una locura.
pero sino también hay muchas otras pequeñas batallas que día a día en los barrios populares incluso se sufren más. Y la cuestión medioambiental, por ejemplo, es trascendental en esta discusión, porque hay gente que realmente, como vos decías, está viviendo en condiciones en nuestro país que son impensadas, no solo porque no tiene acceso a cloacas, no solo porque vive cerca de lo que son ríos o cauces contaminados, entonces no puede acceder al agua, tiene un montón de enfermedades causadas por ello, y que muchas veces ahí las organizaciones sociales y a veces los partidos políticos estamos cerca. Yo creo que sí, que para darte la derecha en esto, a veces la política o las organizaciones sociales, quienes estamos más incluidos en ciertos temas de agenda, porque podemos hacerlo, porque disponemos de cierto capital cultural y también de tiempo, que muchas veces eso hace que la gente no participe, no terminamos de poder generar una propuesta atractiva, y a mí me gusta hacer la autocrítica desde ahí. Vos nombrabas en tu discurso previamente lo que puede ser Hernández en Colombia o Milei acá. Digo, para mí eso es una respuesta de una sociedad que dice tu agenda hoy o cómo vos estás transmitiendo, le habla a la política, no tiene que ver con nosotros. Y desde ahí, a mí, como militante política, me da muchísimo dolor, sobre todo porque obviamente uno participa en política porque quiere cambiar las cosas, porque sabe que las cosas pueden ser distintas y mejores. Eh, pero también hay algo de, hay que hacer una autocrítica, porque evidentemente no lo hablo desde la cuestión discursiva, sino desde nuestras prácticas políticas. Hay algo que hay que poner de vuelta en la agenda de discusión de cómo hacemos política, de qué estamos haciendo y hacia dónde estamos mirando. Sobre todo porque la mayoría de estos temas, como yo te decía antes, son de importancia. No solo en los barrios populares, en la clase media también y en las universidades también. Digo, nosotros tenemos la suerte de tener una universidad pública, gratuita y laica. Bueno, las universidades tienen que estar discutiendo estas cosas. Vos hablabas un poco de lo que se estaba discutiendo en el Consejo Deliberante con las petroleras o no las petroleras. Bueno, sé que el rector estuvo participando de las audiencias públicas, digo, pero nosotros como Universidad Nacional de Mar del Plata, más allá de que el rector lleve una voz cantante y tenga una posición, también nosotros deberíamos salir a concientizar, también nosotros podemos generar muchísimo contenido, asambleas ciudadanas y demás para poder discutir esto y que no solo pase en el Consejo Deliberante. Me parece que hay muchas organizaciones trabajando atrás del tema, muchas organizaciones particularmente ambientales que también sumaron un montón de gente que por lo general no participaba en política o no le interesa o bueno, no sé, yo voto cada 2 años. Entonces, esas son las muestras también de que la ciudadanía se moviliza frente a hechos, de que la ciudadanía está involucrada en cuestiones que les interesan y que estas agendas a veces no son tan lejanas, sino más bien es cómo nosotros presentamos eso a la sociedad, cómo nosotros abrimos canales de participación e intercambio cotidiano de esa agenda y cómo también nosotros los hacemos partícipes de una democracia que no hay que votar cada 2 años, sino que se construye todos los días y que se ejercita todos los días y que tiene que ser más abierta, más flexible y más permeable a lo que son las participaciones, si querés, no organizadas, sobre temas que son trascendentales para nuestra vida, porque vos lo decías hace un rato. Seguro. Agustina, digo, agradeciéndote este tiempo también, estando desde tan lejos también para este programa, para el canal de la universidad también. Quiero preguntarte justamente, en un encuentro internacional, y vos sos vicepresidenta de esa organización, y pregunto, seguramente la pregunta es, bueno, ¿dónde sos? De Argentina. Digo, ¿cómo ve el mundo Argentina o cómo le explicamos esto al mundo, Agustina? Sí, bueno, justo antes de venir acá estuve en distintas conversaciones con distintas organizaciones del mundo. Estaba con gente de Lituania, estaba con gente de Austria, estaba con gente de Nueva Zelanda, incluso fui a pagar algo y tenía $1 en la mano y me dice, la gente que viene de Nueva Zelanda me dice, ¿eso es $1? ¿Me dejas tocarlo? Y le digo, ¿cómo nunca has visto $1? Y me dice, es que no lo necesitamos. Y fue ahí como, wow, claro, ahí a veces hay distancias culturales muy grandes. La verdad que la nuestra es una organización, particularmente yo represento a la Juventud Socialista y al Movimiento Nacional Reformista, que son las dos organizaciones jóvenes del Partido Socialista, y son las dos organizaciones obviamente que impulsaron mi candidatura, más allá de que la candidatura fue avalada por un montón de organizaciones alrededor del mundo. Pero mis organizaciones, parte de UCI hace años, incluso Alfredo Laceretti, el actual rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, fue secretario general de esta organización hace más de 30 años ya. Así que tenemos una relación muy estrecha y también los argentinos nos caracterizamos por hablar un montón. Entonces, mucho y por pelear mucho en las reuniones. Así que
si bien los liderazgos cambian, prácticamente todas las organizaciones del mundo saben quiénes somos, saben qué problemas enfrentamos y también, sobre todo el tiempo nos están preguntando sobre nuestra economía. Vos lo decías hace un rato. Ayer a la noche estaba hablando con unos alemanes y estaban muy preocupados por el índice de inflación que tenían. Y yo les digo, bueno, pará, ¿cuánto es tu índice de inflación? No, entre el 6 y el 8%. Y digo, nosotros estamos en el 60%. O sea, no hay... no te podés quejar, o al menos no lo hagas adelante mío. Claro. Pero siempre la Argentina, y esto es característica nuestra, primero, como te decía, a diferencia de lo que muchas veces podemos pensar adentro del país, somos una de las organizaciones más serias en UC. Somos una de las organizaciones que llega con todos los temas estudiados, que llega con todas las resoluciones que se votan en los congresos con una posición tomada. Somos quienes también levantamos y alzamos la voz. Hay cosas que no nos cierran, cuando hay cosas que hay que volver a discutir, cuando se están avasallando derechos o principios de la UC. Entonces también somos una referencia. Incluso ahora hay mucho cambio de liderazgo y muchos de los delegados que estuvieron llegando, cuando llegaban, yo estaba justo no en el comité de bienvenida, pero bueno, estamos acá en el hotel. Hi, I'm Agustina, soy de Argentina. Ah, Agustina, sí, me hablaron de vos, ya sé. Te quiero hacer una pregunta. ¿Vos qué pensás de esto? Y así pasa por lo general, no solo con las organizaciones argentinas, sino del Cono Sur. Están vistas como organizaciones realmente serias, realmente que tienen mucho activismo y mucha participación, y que tenemos posiciones, repito, estudiadas, fundamentadas, no solo en nuestra historia política, sino en nuestra historia como país. Hace unos días yo hablaba con unos chicos de la radio de la Universidad Nacional de Mar del Plata y les contaba un poco, bueno, ellos me preguntaban sobre Ucrania, y digo, bueno, Argentina tiene un montón que ofrecer, tenemos una historia de derechos humanos, tenemos una defensa internacional, obviamente interrumpida por lo que fueron las últimas dictaduras cívico-militares en Argentina, pero hay una historia de qué significan los derechos humanos, hay una historia también relacionada a Malvinas y cuál es nuestra posición de soberanía sobre las islas, y también una historia de generar puentes, canales de diálogo al nivel internacional, que también es muy respetado. Acá nos encontramos jóvenes de todo el mundo, pero también muchos de ellos tienen responsabilidades importantes en sus países. Algunos son viceministros, algunos son ministros, algunos son diputados europeos, algunos son diputados en sus países. Incluso la delegada argentina que me está acompañando acá es una legisladora de la provincia de Santa Fe, Giselle Mahmoud, que es también la secretaria general de nuestra organización. Entonces, también los perfiles de liderazgo que llegan a estas instancias internacionales están absolutamente formados y por suerte en Argentina estamos muy bien referenciados, así que nos parece que estamos haciendo bien el trabajo también para uno, si bien representa un país y una organización, también está representando el país a donde va. A veces es incómodo hablar de la situación, porque al menos yo lo que creo es que somos embajadores de países en cualquier lugar donde nos toque estar. Si bien no compartamos políticamente ciertas posturas que está tomando la Argentina, sí podemos hablar de la riqueza del país, sí podemos hablar de las posiciones internacionales y todo lo que tenemos para mejorar y todo lo que tenemos para aprender también. Y también ser hijos de una democracia y de una historia de activismo muy fuerte, y eso también nos hace referentes a nivel mundial. Seguro. Agustina, gracias por estos minutos y bueno, lo mejor, y ya estaremos en contacto nuevamente cuando vuelvas por aquí por Argentina. Muchas gracias, Nicolás, y saludos al piso, y muchas gracias también a la audiencia, y nos vemos breve. Agustina Rodríguez Biasone, una marplatense, aquí muy conocida dentro de la universidad, debido a cuestiones hasta incluso familiares, como decía al comienzo, pero por su trayectoria, recibida en la Facultad de Derecho, trabajando en Buenos Aires hace mucho tiempo y vicepresidenta de esta Unión Internacional de Jóvenes Socialistas que está reuniéndose en Alemania en este momento, de donde estaba ella. Vamos a una pausa, quédense que ya volvemos. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario. 0800-333-0701. Viaja asegurado. Viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. Los pluviales no producen basura. Nosotros nos ocupamos del mantenimiento. ¿Vos hacés tu parte?
Muy bien, hemos llegado al final de este Liga D de este jueves. Los esperamos el próximo jueves a las 22, aquí en el canal público de la región, el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata y a través de YouTube, donde están cada una de nuestras emisiones. Gracias a todos por acompañarnos. Hasta la próxima. Chau. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata.